Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días, mundo, a través de la red, de su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso la gracia al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Como siempre, hoy es viernes 31 de octubre del año 2014, ¿verdad? Ruta a los 60 días, ¿verdad?, para salir del año 2014, y como siempre aquí en compañía del maestro Alfonso Torres Ulloa para compartir con nosotros y ustedes en su casita o en cualquier lugar donde usted se encuentre a través de la red. Recuerden, este es su programa Democracia TV para compartirlo con ustedes. Como siempre, la breve de la historia. 1898, Ulises Heró y el presidente haitiano Hipólito. Ambas naciones disputaban esa parte de la isla en ese contrato y la cede por 400,000 pesos en esa época. Eso para el recuerdo de la historia, este convenio entre ellos dos, para recordarlo. También 1935 queda inaugurado el circuito radiofónico internacional entre República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, México y Canadá en el 35. Eso para ir dando ampliaciones en lo que tiene que ver con la radiodifusión. Y eso es importante. Ustedes recuerdan que todavía cuando yo empecé a mochar hierba allá en mi campo, yo me colgaba un radito chiquito aquí atrás para escuchar sobre todo las diferentes emisoras, y sobre todo allá prácticamente nada más se escuchaba Radio Santa María, Ibi Radio, Radio Merengue, ¿verdad?, y Radio Norte de Santiago para todos los tipos de bachata. Entonces yo me colgaba mi radito aquí en la cintura. ¿Usted ha sido un bachatero toda la vida? No, yo ni bailaba bachata, sí. Yo, así como soy de pesado. Los dos pies suyos son izquierdos. Son izquierdos los dos, nada más. O derecho, pues usted medio derechita. Bailaba un chin de balada. De merengue, pero ¿qué va? Parece que usted pasa lo de Lili así como así. Parece que no, porque lo de Lili ya eso es parte de la historia. Y no es parte de la historia, Dios mío. Han vendido alguna parte. Es parte de una cultura de los traidores a la patria. Es verdad. Buenaventura Báez y Santana con la anexión y querían la venta de la bahía de Samaná. Duarte, para los ingleses. Duarte se revela y imposibilita aquello. Lili vende por 400,000 pesos de la época, peso fuerte, una parte del territorio al presidente haitiano, a Hipólito. Allá en la frontera. Sí, pero luego en el 1936, Trujillo cede una parte del territorio nacional para buscar una paz con Haití y le cede Hincha, La Caoba y varias partes por ahí hacia el sur profundo. Pero ¿y qué pasa hoy con los que gobiernan el país y los que gobernaron ayer? ¿O usted cree que lo de la Barrigó, lo de los Miranda y toda la geografía nacional que está concesionada, eso no tiene nada diferente con lo de Lili? Nada diferente. Por eso es que uno dice que Lili, Trujillo, Santana, Báez no han dejado de gobernar el país, porque los que han estado gobernando gobiernan en contra de la nación. Por eso yo le decía a usted, no pase así por alto, como simple anécdota, lo de Lili, con la venta por 400,000 pesos de una parte del territorio al presidente haitiano Hipólito. Exactamente. Bueno, y recuerden que Lili fue presidente 4 veces. El folclórico. Y que en los últimos periodos, que fue del 87, recuerden que en esa época la constitución era por 2 años, entonces 87, 99, después en el 99 lo aumentó a 4, del 89 al 93, del 93 al 97,
y del 97 a 99, cuando tanto el señor Cáceres allá en Moca y los muchachos le dieron para abajo, ¿verdad? Porque antes era mejor, daban para abajo antes a los presidentes malos, a los traidores. Sí, entonces... Ya no. Tomando ese... No, todavía se le sigue dando para abajo. No, porque aquí no estamos dando para abajo Le dan para abajo. a los presidentes, sí, no. Sí, algunos le dan para abajo. Estados Unidos le da para abajo a Saddam. Sí, pero ese Y a Bin Laden, pero aquí no. Ya ese otro cosa, otro caso. Sin embargo, ayer están por darle para abajo al presidente. Ahorita voy a hablar de ese tema. ¿A qué presidente? De una nación de esa, lejísimo por ahí, que modificó la Constitución porque tenía el Senado y los diputados a su favor, y se ha producido un golpe de Estado. Esto fue esta madrugada, pero todavía ni el nombre me lo sé bien, pero están en ese pleito y hubo en la tarde del día de ayer unos 35 muertos. Mire, con todo ese golpecito. Deje esos pleitos tranquilos y póngase a comer batata. Vamos a esto, no puedo dejarlo pasar desapercibido, porque ustedes saben que estos puntos históricos se viven repitiendo, ¿verdad? Miren que allá se modificó. La historia se repite. Se modificó la Constitución, pues ahora hay un golpe de Estado. 35 muertos ayer tarde. Eso fue ayer. Pero aquí la modifican y no pasa nada. Ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a seguir con la breve de la historia. Se inaugura los flecos de la Capilla Sistina, pintados por Miguel Ángel, allá en Italia. En Italia, en Roma, eso es importante. Y ustedes saben que los artistas italianos, pues obligatoriamente siempre, y más este señor Miguel Ángel, que cuando usted visita muchas de las capillas, usted encuentra su nombre en esos arcos y esos episodios como Leonardo da Vinci. Pero usted va a Cuba y gran parte de las iglesias de Oriente fueron pintados por Luis de Sangles Civili, un dominicano. Un dominicano. Año 1882-1895. Ah, qué interesante. La Catedral de Santiago de Cuba, la iglesia de Bayamo. Y hay que ver aquella obra de este dominicano. Eso es importante, porque son obras de arte que quedan para el tiempo. Otro grande de la historia, 1794, John Danton descubre la enfermedad de la vista que lleva su nombre, ¿verdad? El hombre estudioso sobre los ojos para poder ver, ¿verdad? Eso es lo que usted padece. Eso es lo que yo padezco. Tengo que comer batata para sanarse eso. Hacer honor a este señor para ver si la batata sí. Usted recuerda que bueno, yo aquí siempre hablo de la batata y la leche. Sí. Aunque el cardiólogo me quita la leche y me quiere quitar la batata. ¿Y por qué? Cosa de los cardiólogos, Dios mío. Mire, la batata tiene muchas propiedades. Sí, y qué bueno que ya sale en los periódicos esto, porque yo lo digo aquí todos los viernes y usted se ríe, no ha querido abonar a comer batata con leche. Pero lo de la batata la vamos a dejar para breve, porque esto es muy importante. Esto es de la historia, la batata. 1925, sí, pero un momentito para analizar los términos de los tubérculos, ¿verdad? 1925, no puedo dejar pasar por alto, porque este es el hombre, que es el autor del Hombre Mediocre, ¿verdad? Entonces no puedo dejar de mencionarlo. José Ingeniero. Entonces, un día como hoy muere el doctor José Ingeniero, psiquiatra, escritor y catedrático español. Cuando en uno de sus libros dice que cuando uno de los siervos de la reina fue a coger un higo, ustedes saben que era fuerte la situación, entonces cogieron un higo maduro y ya ustedes saben la sanción para ese ladrón por un higo. Pero ahí hay una serie de historias sobre este personaje, grandioso sobre todo para los políticos, ¿verdad? Grandioso sobre todo para los políticos y sobre todo que precisamente en el día de ayer el señor Mariano Rajoy, el presidente de España, junto con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le hicieron una pregunta cómica a los periodistas. Y después de eso yo lo vi anoche en la BBC de Londres, donde él decía, sí, hay corrupción en el gobierno. Eso está clarísimo. No solo eso. Y pido perdón, volvió y reiteró el perdón por haber designado personas que no han honrado el cargo para el cual fueron puestos. Sin embargo, se fue más lejos.
Dijo, ahora estamos sometiendo un proyecto de ley al Congreso, a la Asamblea, para que sea aprobado sobre nueva y ampliación sobre la ley de transparencia. Aquel que meta la mano, entonces tengo la respuesta para decirle, ¿hay corrupción? No hay corrupción, van presos. Se acabó ese can con la presidenta de Chile al lado. Eso ocurrió la tarde de ayer. También aquí, en el año 90, el presidente Balaguer fue una persona, hay una anécdota que dice, que fue a pedirle un empleo y que ese cargo lo tenía otro ciudadano dominicano. Entonces el presidente Balaguer le preguntó, y dígame una cosa, el señor lo está haciendo mal. Y entonces él mismo le contestó, bueno, yo creo que lo está haciendo bien, y entonces ¿para qué quitarlo y ponerlo a usted? Eso es el presidente Balaguer, una de sus anécdotas. La otra es 1984, es asesinada la primera ministra de la India, Indira Gandhi. Ahí ustedes tienen otro escenario, entonces no podemos dejar pasar esto por alto, ¿verdad? Una de las damas más elogiadas en el mundo, y ya ustedes saben el apellido de dónde proviene. Así es que nuestra reflexión en el día de hoy sobre Indira Gandhi. Entonces vamos a ver otro aspecto histórico de la batata. Mire, usted comenta lo de Rajoy, eso es interesante, siendo un hombre conservador, ¿cómo pide perdón? Porque él nombró a más de 50 funcionarios de diferentes niveles que terminaron siendo corruptos. Están presos. Y pide perdón. No, y están presos. Balaguer aquí dijo que iba a cortar la mano a quien la metiera, donde no debía. Esa es otra anécdota. Pero nunca la cortó. Nunca la cortó. Danilo se pronunció contra la corrupción, sí, pero dijo después que llegó no tirar piedra para atrás, a pesar de que dijo que encontró un maletín lleno de facturas. Sí, pero eso es por la deuda de toda la factura que hicieron por Ay, él ¿por mismo. qué fue el déficit fiscal? Por él mismo. ¿Por qué fue el déficit fiscal? Por él mismo. Porque cogen los préstamos y se los llevan. Exacto. ¿Y por qué Telecarceo ahora contra Díaz Rúa y Félix Bautista? ¿Y qué quieren hacer los senadores y los diputados y el comité político del PLD con Francisco Domínguez Brito? Y ahora le sumamos la comisión. Que le quieren abogados. cortar la cabeza. Y ahora viene Pina Acevedo. Y le ponemos la comisión honorable de abogados. Balcácer, Olivares, Félix Damián Olivares, que no es usted. El primo. A querer llevárselo de encuentro. Me va a costar traer al primo a ver si me da algunas explicaciones. Supuestamente porque Francisco Domínguez Brito ha estado haciendo campaña. ¿Y aquí quién no hace campaña? ¿Y Frank Soto qué es? ¿Y Mocoso Segarra qué es? Son cuadros políticos del PLD. ¿Y el presidente de la Junta Central Electoral qué es? Cuadro político del PLD. ¿Y Salvador Ramos cuando estaba en la Junta Central Electoral qué era? Cuadro político del PRD. Entonces, lo que pasa es que Francisco Domínguez Brito ha dicho, aquí hay lavado de activos, aquí hay corrupción, pido prisión para este señor. Y eso es imperdonable en esta casta dirigencial del PLD. Entonces hay gente que se presta a todo esto. Ahora bien, Domínguez Brito, si el gato se come el queso, que viene de la leche de la vaca, el gato es malo. O si el gato se bebe la leche. Pero y el tigre o el león que se come la vaca, entonces no hay leche. Y entonces Domínguez Brito. Porque recuerde usted que Domínguez Brito dijo que él era un hombre de Leonel. Y cuando él dijo que él era un hombre de Leonel, está diciendo yo soy un político. Y ahí no salieron los senadores y los diputados a quererlo interpelar. Ahí no salieron los abogados de ahora a quererlo interpelar o abrirle un juicio a Domínguez Brito. Porque él lo confesó hace un año y 10 meses. Yo soy un hombre de Leonel. Él lo dijo. Cuando Abel Rodríguez del Orbe y Vincho Castillo le soltaron un par de misiles a propósito de un expediente contra Félix Bautista. Ahora, él dijo, soy un hombre de Leonel, ahí no había problema. Parece que ahora lo ven como un hombre de Danilo, cuando debían verlo como un hombre de la patria. Son las cosas de la política. Pero, por encima de todo eso está el interés de la batata. Así es. Me interesa el asunto de la batata, porque eso de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, parece que van a salir muchos expedientes más. Eso no tiene acabadera. Ay, eso termina, ¿usted sabe cuándo?
cuando Leonel salga electo candidato o Danilo siga en la reelección. ¿Usted sabe por qué Félix Bautista buscó el acuerdo? Y se ponen de acuerdo con el tema de Miami y la Sunland. ¿Por qué? Explíqueme eso. Porque en Miami, si se abría el juicio y se iban a juicio de fondo, iba a tener que comparecer Leonel como testigo, porque lo iban a requerir los abogados de Juan Alejandro Ayuso y del economista. Y de José L. Mateo. Y de José, no, porque Andrés L. Mateo lo excluyó, porque chocar con la muralla moral de Andrés L. Mateo, eso no es cualquier cosa, él lo excluyó. Y se quedó frente al economista y frente a Ayuso. Ahora, se van al juicio de fondo en Miami y Leonel iba a tener que comparecer. No es como aquí, allí lo piden y tiene que ir. Porque iba a ser interrogado, porque era el presidente de la República cuando el tema de la Sunland, el lado oscuro de la Sunland. Y entonces, Félix Bautista tuvo que echar para atrás, porque no era fácil que le pidieran a su jefe para allá. Bueno, eso es parte ya de la historia, señores. Nosotros... Pero de la historia cruda y viva de hoy. Aquí un importante tema y son los tubérculos. Los tubérculos. Empezando por la... Ustedes saben que este es un tema muy interesante, sobre todo para las dietas. Y además de eso, ustedes saben que el corazón mata a tanta gente que yo no sabía eso. 1.500 por año. Mire, Dios me dice. Es fuerte. Entonces, Alfonso nos va a explicar el tema de la batata, que nos conviene más que eso de Félix, de Víctor Díaz Rúa y de toda esa pendejada. Oigan bien, concentrarnos en la batata, en la yuca, en la, como le dicen en Cuba, en la amianta. La cuestión está morada. La yautías en su diferente vertiente. La yautía. La importancia de la batata. Empezamos con el primer tema. Ellos no le llaman yautía. Señor director, ¿cómo le llaman? La malanga. Malanga. Y bueno que la hacen. Hacen una friturita de malanga. Sobre todo con una cebollita por arriba y par de huevo al lado. A ver qué dice el caldo. Ellos le llaman eso mojito. Hoy le echan un mojito a la yuca, a la malanga. La malanga, la yautía. Ellos la fríen, hacen una especie de chicharrita con malanga. Buenísima. Usted no me ha brindado de eso. Tenemos que volver a Cuba. Hay que volver allá. Mire, Dios me parece mentira. ¿Cuándo vamos a traer el embajador? No le han dado el placer todavía al nuevo, el nuevo está aquí. Pues que traerlo, póngalo para el viernes. No, cuando le den el placer todavía no se lo han dado. No lo han dado. No puede comparecer ante nada. Oye, el mundo diplomático de Cuba. Pero él fue a la Cancillería esta semana, quizás ya le dieron el placer, no sé. Voy a llamar para preguntar. Hay que preguntar porque hay que presentarlo. Un hombre con mucho talento, un profesional. Eso es importante. Mire, Dios mío, en Rusia... La batata. No se produce batata. Claro, se produce mucha papa. Y son los principales que han investigado sobre la propiedad de la batata. Y la batata se recomienda a las personas que pasan de 40 años, sobre todo en las mujeres. ¡Cómprame batata! Porque la batata produce esto que a las mujeres se le va agotando y entran en la menopausa. Un tipo de líquido. No, es como el estrógeno, algo así, lo que las mujeres dejan de producir. La batata ayuda a producir esto. A las mujeres que ya pasan de los 40. Y entonces yo aquí siempre he dicho que hay que comer batata y que como batata. ¿Por qué no siembran más batata aquí? Porque está carísima, mire, 25 pesos una libra. Japón no produce batata. Y del mundo desarrollado, el país que más consume batata es Japón. ¿Cómo va? Japón. Imagínese la cosa. Y yo hablando de Japón esta mañana, la batata es una hortaliza, es un tubérculo, no exactamente una hortaliza, es un cultivo abierto. Sí. La hortaliza tiene otro concepto en términos de la producción. Hay una que le llaman... Con propiedades funcionales. Oiga esto. Lo que significa que posee compuestos con potencial para la prevención de enfermedades como cáncer y afección cardíaca y cerebrovasculares. Y además de la gran cantidad de energía que produce porque tiene mucho almidón. Sí. Y lo que uno consume en el día, el combustible para que el organismo esté activo en el día, es un combustible que se llama carbohidrato. Y la batata produce mucho carbohidrato, pero además previene enfermedades. Cáncer, cerebrovasculares, afecciones cardíacas. Cocíname. Por eso... Mi batata es mejor hervida o horneada. La batata es buena como quiera, horneada es mucho mejor. No me digas. Horneada es mucho mejor, pero puede ser hervida. Yo paso siempre 8 de la mañana por Raíces y allí me como una batata con un poquito de avena. Hoy lo hice religiosamente, porque yo con mi batata yo no como cuento. Y en Bonao, mi batata con leche de vaca.
Entonces yo recomiendo a las damas, sobre todo, que pasan de 40 años, Y que a los consuman hom- batata, y a los hombres. si no diario, por lo menos 3 veces a la semana. Los hombres por igual. La batata produce estrógeno, estrógeno, ayuda en esto, en la producción de estrógeno. Sobre todo que las mujeres después de los 40, 45, disminuye la producción de estrógeno, de ahí vienen los calores en las mujeres. Sí, sí. Entonces, hay que consumir batata, o búsquense este artículo que sale en el día de hoy, es corto pero muy preciso, en el periódico El Día, en la página 36. Yo lo invito a usted a que consuma batata. No, yo siempre estoy consumiendo, pero yo no... Y es preferible hablar de batata y no de los ñames políticos de la República Dominicana. Exactamente. Y otra cosa es que la batata dicen que da sueño. funciona el asunto. Bueno, porque es energizante. Eso dice. Es energizante. Es afrodisíaca. Yo no quise hablar de eso porque ustedes siempre... Pero eso es lo bueno. Ah, eso es lo bueno. Porque después de los 40, ustedes saben que es que después de los 40 llegan todos los problemas. Empiezan a doler. Pero la yuca también ayuda en eso, por el almidón. Por el almidón. Claro. El almidón se usa para planchar porque pone... No sé si usted recuerda los pantalones eso, de guardia en los años 40. 50. Y así pone la cosa. Claro, la yuca. Oh, pero bueno. Por eso le Por el pregunté almidón. al presidente Mejía que la tierra... Aquellos pantalones de los guardias era con almidón que lo planchaban. Sí, y bonito. Y usted ve esos guardias así, duritos. Impecable. Y oiga la palabra, duritos esos pantalones de los guardias. Sí, durito. El almidón ayuda. El almidón ayuda. El almidón ayuda, La verdad Dios que mío. Alfonso es terrible. Y dígame una No lo cosa. comen en exceso porque también ¿Por tienen qué mucho la almidón. yautía amarilla es tan cara? La amarilla. Porque la producción que es parece porque huevo. la producción es escasa. Es escasa. Claro, Pero me dicen que eso da todavía más potencia. claro. Sí, más Porque potencia. usted está muy preocupado con la potencia. Sí. Hay problemas, Dios me dé. Recuérdese que el hombre después que llega a los 40 tiene cierta merma. Y cuando llega a los... Usted ha oído la historia del mago. Cuando uno va a los resorts, el muchacho se pone como un mago. Sí. Que después de los 60 dije, ay, pero coge fresco. Ay, pero... Y eso se va abajo con ese mago diciendo la... Usted disfruta mucho ese número. Yo sí, sobre todo porque uno empieza, si empieza a los 13, llegando a los 14, ¿verdad? Descubre América. Pero si usted tiene problemas, Pero tome ese- el PPG cubano. ¿Cómo? Si usted tiene problemas, tome el PPG cubano. ¿Y qué es eso? Es un producto hecho en base al bagazo de la caña, es un producto natural sin contraindicación que ayuda a limpiar las arterias de impurezas y de grasa. Y entonces como las arterias están limpias, la sangre fluye más rápidamente. Entonces cuando usted toma PPG, limpia las arterias, la sangre fluye más rápidamente. Y como para una cosa que usted quiere que yo diga aquí, la erección, hace falta el flujo sanguíneo, la sangre corre más rápidamente por la autopista, que son las arterias, y entonces el PPG tiene esa función. Por eso los científicos cubanos dijeron, cuando salió el Viagra, que el Viagra es la base, en términos químicos y todo esto, del Viagra cubano, que le robaron la fórmula a ellos, y lo sacaron al mercado como Viagra, pero que eso es el PPG cubano. Ah, pero mira qué interesante. Porque recuerde que en Cuba antes, cuando existía el bloque soviético, Sí. se consumía mucha carne de cerdo, muchas harinas que le llegaba del campo socialista, y la población cubana entonces se puso en sobrepeso, se puso gorda, obesa. Sí. Había un problema muy serio con el colesterol, Sí. y el Consejo de Estado y de Ministros pidió a los científicos que investigaran una solución económica al tema, y la investigación como resultado fue este producto hecho en base al bagazo de la caña, que se llama PPG. El PPG es la sigla de los componentes químicos, ¿no? Ya, correcto, sí, es un nombre... Y aquello funcionó, Un nombre comercial. y aquello funcionó. Un nombre comercial. Si le hace falta PPG, yo le puedo conseguir par de tabletas. No me puede conseguir un par para ver si algún día No funciona. la puedo tomar de noche muy tarde porque entonces no duerme. No duerme. No duerme. Entonces hay que tomárselo en la mañana. Media hora antes de cualquier función. Porque es Como probable un teatro. que yo tenga alguna vena tapada, ustedes me entienden. Entonces, Y eso lo ayuda a limpiar la eso es bien para que funcionen los músculos. Vámonos a una pausa, ¿Y señor a pausa por director. qué?
Bien, señores, continuamos aquí con este toque de queda. Un saludo allá en el Ceibo al pequeño, que quiere que Alfonso siga hablando de este tema, pero hay que pasar a otro, ¿verdad? Lo bueno, ustedes saben, vienen en cajas chiquitas. ¿Cómo que dicen los perfumes? Sí. Que vienen Los perfumes franceses. franceses. Los franceses, ¿verdad? ¿Y el PP es una pastillita chiquita? A propósito de ¿Cómo eso. así? Sí. La presentación del PPG es una pastita chiquita. Sí. No tiene contraindicación. Le anoto, las embarazadas no deben tomarlo porque como el flujo sanguíneo es muy rápido, porque las arterias están limpias, puede producir un aborto. Ah, eso es interesante. No es que lo produce necesariamente, e incluso, hay amigos aquí en Dominicana que cuando tienen su travesura por ahí y le sale una joven embarazada, le dan a tomar esta pastillita porque puede ser abortiva y con muy buenos resultados. Porque es que el flujo sanguíneo se acelera al estar las arterias limpias. Muy bien. Miren, señores, ustedes saben que Alfonso sabe demasiado. Entonces, como hoy se cumple este escenario, sobre todo de este acontecimiento de este convenio entre el presidente haitiano y el dominicano, Ulises Geró, ustedes saben que en el año de 1899 le dieron para abajo en Moca, ¿verdad? Y las instrucciones supuestamente en el mundo intelectual lo dio un personaje que Alfonso domina muy bien, que fue, él habló los otros días de una callecita por ahí en la Mercedes que colindaba, Juan Isidro Pérez creo que fue. Entonces él le decía a los muchachos para la ejecución, no se puede una revolución para derrocarlo, es ejecutarlo. Y entonces el presidente Lili se pasó 5 días en Moca y ahí aprovecharon y lo cazaron, le dieron tanto zarandeo y todavía en el escenario, ejecución. Entonces yo tengo una pregunta para Alfonso, 2 en 1, para que estemos claros. Como él maneja también el tema, yo quiero entrarme en este escenario. Fue importante la muerte, la ejecución del presidente Ulises Geró. Claro que sí, y la de Trujillo. También. Claro. ¿Y la de Narcisazo? No, eso es un crimen de Estado. Narcisazo no tenía una función pública, no era un hombre corrupto, no había matado a nadie, era un hombre de la cultura, era un patriota. Pasamos 3 en 1, ¿oye? Hay otros presidentes que debieron ser fusilados y que no lo fusilamos. Por ejemplo. Por ejemplo, Joaquín Balaguer. Había que fusilarlo. Había que fusilarlo. Un dictador sanguinario, un dictador ilustrado, acabó con esa juventud por Guerra de Abril. La verdad que usted... Claro, no, porque al pan, al vino. Yo prefería seguir hablando de la batata, los tubérculos, el PPG, pero usted me trae un tema muy crudo y usted sabe cómo soy yo. Pero es importante. Mire cómo Mariano Germán pone a Mocoso Segarra a instruir el caso de Félix Bautista para que lo mande a archivar. No me meten en esas cosas. No lo entro en esas cosas. No, porque usted sabe. Lo que pasa es que esas cosas son buenas, dialogarlas. La batata es buena. Porque son temas a profundidad y sobre todo de un hombre que fue presidente 4 veces. Un dictador. Oigan bien, la última vez que cogía prestado el nombre del Estado y se acaba con los cuartos. Sí. Como lo de Azulán. Quedó debiendo al momento de su muerte 35 millones. Como lo de la Sunland. Eso fue la deuda eterna. Porque es que la historia se repite. La historia se vive repitiendo. Entonces, yo aquí he analizado los últimos 500 años de historia. En el mundo, por ejemplo, internacional. ¿Y a usted le caben en la cabeza 500 años de historia? No, yo tengo los 2000 años de historia. Después empezando con Jesús. Bastante cabezón. Pero algunas interrogantes, sobre todo 1482, 10 años antes de Colón llegar aquí. Un personaje que a lo mejor usted conoce muy bien, don Erasmo de Rotterdam. En esos momentos que él sentía que venía una especie de dictadura, usted sabe que estos personajes, la mayoría son ingleses, ¿verdad? Franceses. Y franceses, porque adoptaban 3 religiones. Muchos caían en Holanda y otros se quedaban en Francia. Entonces en Inglaterra, en esos momentos habían aspectos que se convertían en momentos, en aspectos dictatoriales. Entonces ellos hacían lo siguiente: bueno, hay una dictadura, yo me voy de Inglaterra.
pues yo no quepo aquí, me van a ejecutar. Por ejemplo, para volver aquí, empezar, subir los 500 años para adelante, 1942. Pero eso hizo Cuco Baloy. ¿Eso hizo Cuco Baloy? No, pero para caer en un apunto de estos sabios. Sí, pero a propósito de eso, Cuco Baloy se fue del país mientras Balaguer fuera presidente. Sí, perfecto, pero en el aspecto que yo quiero tratar, en el aspecto de la simbología de la cultura, de la educación, Cuco Baloy es otra especie de analizar también, importante que se fuera. Porque Pedro Enrique Ureña, una cumbre, se va del país y no regresa hasta que Trujillo sale. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque el jefe quería darse a la mujer de Pedro Enrique Ureña. Ajá, ¿y qué? Pedro Enrique Ureña era funcionario con Trujillo. Sí. Pero Trujillo actuaba como que el país era de él. Ajá. Y tomaba prestada, un poquito a la fuerza, las mujeres de los ministros para silenciarlo. ¿Cómo así? Y cuando Pedro Enrique Ureña sintió que eso venía, se fue. Se fue. Se fue. ¿Y usted cree que si Narcisazo se hubiera ido y no escribe esas 10 epístolas, no estuviera vivo? Las 10 razones de por qué Joaquín Balaguer era el hombre más perverso de América Latina. De América Latina. Y Balaguer no perdonaba, jaló el hilo a los titiriteros. Ajá. Y lo fueron a buscar, lo secuestraron en las inmediaciones de la UAS, lo tuvieron en la policía, lo tuvieron en la Fuerza Aérea, y todo eso está ahí. Y la fiscalía tiene el expediente y saben quiénes desaparecieron y ejecutaron a Narcisazo. Ajá. Quiénes lo secuestraron, lo mataron, lo desaparecieron. Eso está ahí. Pero usted recuerda la entrevista del presidente Balaguer en el 68. Y Leonel lo sabe. Y se comprometió con esclarecer el caso. Pero nombró ministro a los responsables del crimen. Pero él nombró a Guillermo Moreno. Por eso es. Pero cuando Guillermo Moreno dijo a interrogar a Balaguer, que no puede ir, voy a su despacho, voy a su casa. Ahí se lo llevaron. Porque Leonel debía el poder a Balaguer. Ajá. Y no podía permitir que Guillermo Moreno, fiscal independiente, pero nombrado por él, fuera a molestar a Balaguer con un interrogatorio. Dígame, y se lo llevó. Dígame una cosa, volviendo entonces un poquito más para atrás. ¿Por qué el prócer de la nacionalidad dominicana se fue y no volvió más? Juan Pablo Duarte era un hombre muy puro. Lo iban a fusilar. Venga, fusíleme o me voy. Lo sacaron del país. No pudieron fusilarlo. Era tan grande que Santana no pudo fusilarlo. Tuvo que irse del país. ¿Y qué pasa? Duarte prefería salvar la República aún a costa de su sacrificio y de su ausencia, y no venir al país a polarizar la fuerza cuando todavía los haitianos seguían en sus incursiones en territorio dominicano. Por eso, en el 1845, cuando Duarte conoce del fusilamiento de María Trinidad Sánchez, 27 de febrero de 1845, dice, han matado a la inocencia, al menos la República vive. Para él era más importante que la República tuviera pervivencia, que sobreviviera, y no el venir aquí como un caudillo a las luchas intestinas. No, porque para Duarte no interesaba ser presidente de la República. Y ya había dejado constancia de eso. Por eso la carta a su madre y sus hermanas. El único medio, modo, manera que encuentro de reunirme con la familia es independizar la patria. Y para eso hacen falta recursos sagrados, lo que heredamos de nuestro Santo Padre. Vamos a disponerlo para la independencia, y una vez lograda la independencia, yo me haré cargo de los negocios de la familia. Y con el fruto del trabajo voy a restituir el patrimonio de la familia y no tendremos de qué arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Es decir, no dijo yo voy a ser general de la República, voy a ser presidente, sino voy a trabajar. Cuando Mella lo proclama y los pueblos del Cibao presidente, dicen no, vayamos a una consulta. Si Santana aspira... O sea, que el pueblo lo eligiera. Claro. Cree en el soberano que era el pueblo. Cuando retorna en el 64, pone su espada al servicio de la restauración, como simple soldado. Entonces, Duarte prefirió irse. Por eso es el grande. La grandeza de Duarte fue su debilidad en la pureza. ¿Dónde está Santana? En el zafacón de la historia. ¿Acaso tener poder material, terrenal,
¿Es pasar a la historia? No. Bueno, miren qué análisis tan profundo hace Alfonso sobre el proceso y cómo uno va ibanando el escenario para que ustedes observen cómo pasan las cosas y vuelven y se repiten. Por ejemplo, cuando yo inicié este pequeño diálogo con don Erasmo de Rotterdam, ustedes saben que él predicaba el mundo de la democracia, ¿verdad? Hay dictadura, me voy. Pero entonces, prácticamente 200 años más para adelante, 1622, 1632, John Locke, el otro inglés, también con sus obras cumbre de los escenarios, sobre todo el aspecto de los derechos humanos y el aspecto de la libertad, en esos dos renglones. Y en ese mismo 1600, que fue uno de los siglos más grandes para la humanidad, incluyendo a Isaac Newton y Galileo Galilei, y cada uno de estos paradigmas de la historia, en esos momentos fugaces de la historia inglesa, entonces salían del país, incluyendo a Isaac Newton, cuando salió al momento que vio el escenario claudicar ante el señor Robert Koch, el otro dueño de la academia inglesa, ¿verdad? La academia de Oxford, ¿verdad? Que era la lucha en ese momento de Cambridge, la universidad prestigiosa. Entonces, esos paradigmas, tanto George Washington como Jefferson y Lincoln y Adams, de ahí nace la Constitución de los Estados Unidos de América. Y des en cuenta que los Estados Unidos de América, cuando empieza su crecimiento en el pasado siglo, cuando viene a consolidar de verdad el escenario, entonces cae siempre en el mismo renglón de esos dos escenarios, ¿verdad? Pero siempre en el mundo democrático, del voto directo. Yo no quiero ser nada si no soy electo por el pueblo, ¿verdad? Entonces, Alfonso, otra personalidad en el mundo, ¿usted cree que fue justificada la muerte en el año de 1793 de Luis XVI en Francia, después de la Revolución? La Revolución se lo llevó. Entonces era un cambio radical. Fue necesaria también la muerte. La naturaleza de la revolución implicaba eso. Era la única forma, porque si no volvía otra vez. Era cortarle la cabeza a la monarquía. Y lo mismo ocurrió aquí con Báez, Buenaventura Báez y Pedro Santana. Cuando Pedro Santana estaba en el poder, Báez estaba en el exilio. Y entonces cuando Báez volvía del exilio, volvía a la presidencia. Y en eso se mantuvieron más o menos hasta el año de 1870. Sí. En ese renglón del dime y direte, hasta que Pedro Santana muere en el 66, si mal no recuerdo, y Báez entonces muere en el 81, 1881, en Hormiguero, Puerto Rico, ¿verdad? Luego, cuando llega su hijo en el 14, repatria los restos de Báez hacia la nación dominicana, porque ya ustedes saben, llegó su hijo a presidente de la República. Entonces luego de ahí viene la intervención. Pero yo quiero volverle a dar para atrás a la cinta, Alfonso. Usted que maneja el tema, a ver qué usted sabe sobre el escenario planteado en 1801 con la proclamación de la independencia de Haití, la división del pueblo haitiano en ese momento, 1801, entre la parte norte con el señor Christopher, ¿verdad? Ese que Leonel le hizo la universidad, y la parte sur entonces con Dessalines y Petión, ¿verdad? Se dividieron en ese momento la parte de esos dos territorios. Luego, en el año de 1806, cuando muere Dessalines, en ese enfrentamiento precisamente entre Christopher y Petión, entonces cae el escenario de 1818,
Cuando muere de Salinas en el 1806, entonces entra ese espacio y va surgiendo ese personaje de Petion en combinación entonces con Luis Boyer, que estaba en la época de los franceses, de verdad, en Francia. Y cuando llega en 1818, entonces, 3 años después, asume todo el control en el 20, el señor Christopher, para no ir preso por corrupto, se da un tiro, claudica, y entonces Boyer asume el control de la mitad de la isla. Sin embargo, en el 1821, cuando el señor licenciado José Núñez de Cáceres proclama la independencia efímera, que fracasa en el tiempo y tiene que salir del país, ya ustedes saben que muere en México, ¿verdad? Y que allá sí le reconocieron su dote de educador y su dote primordiales, donde su nombre se dice que está inscrita en la pared de oro en México. Sin embargo, la historia aquí se escribe al revés. De acuerdo a algunos epítetos e investigaciones que he ido haciendo, el señor Luis Boyer, cuando invaden la nación dominicana, no fue ninguna invasión. Fueron los empresarios de la parte oriental que acudieron para la unificación de la isla. Y es tan así que si ustedes analizan bien, en el escenario del espectro de la nación dominicana, 1822, 1844, ustedes observan el escenario, ya en el 44 Luis Boyer muere, ¿verdad? Entonces ahí se pierde la hegemonía de los empresarios de aquí, de esta parte, miren, de esta parte, y la de allá. Entonces se pierde esa unidad monolítica de los empresarios completos de la isla. Oigan bien el escenario que le estoy planteando. Estoy haciendo una investigación para en el futuro escribir también un libro de este tema. Entonces Luis Boyer, aquí, ¿qué obras realizó en esos 22 años? Que recuerde la historia, aquí, en esta parte oriental. Recuérdense que en esa época el pasaporte era haitiano, no era dominicano. Hasta el 44, que ya empieza esa historia bonita, elegante, de John Locke, de Rothschild, ¿verdad? De Isaac Newton, ahí aunque sea en el aspecto de invento, y el otro, contrario a Isaac Newton, en ese siglo, se vuelve a repetir ese escenario. Y si ustedes entonces caen a la parte más importante de la historia de la humanidad, y nos vamos a Jesús, entonces ustedes pueden tomar el tema, ¿verdad?, de la humildad, ¿verdad?, con el lavamiento de los pies, ¿verdad?, en esa obra. Pero también ustedes pueden caer en el otro escenario cuando la pregunta se le hace de qué figura tiene la moneda, ¿verdad? El ejemplo de la moneda. Y entonces caemos en ese escenario hasta acá. Y usted se da cuenta que siempre las imposiciones lo que traen es tragedia. Y terminan con tragedia, la mayoría. Terminan con tragedia. ¿Y por qué terminan con tragedia? Bueno, por lo mismo que hemos dicho, por las imposiciones. Y entonces yo siempre he dicho, los pueblos tienen, la mayoría de las veces, los gobiernos que eligen, aunque sea papeletazo limpio en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Alfonso, dentro de ese parámetro de ejemplo para la democracia, ese ejemplo de Juan Pablo Duarte, que ustedes saben que sea como sea, Juan Pablo Duarte tiene, a lo mejor en el mundo de su profundidad de su alma, a lo mejor tuvo acceso a alguna de estas obras importantes, de estos grandes visionarios, de cómo mantener un país, una nación en sociedad y en paz. Entonces Juan Pablo Duarte, parte de la grandeza de su escenario, observen el planteamiento que trajo Alfonso. Lo proclamaron en todo el Cibao como presidente. Yo no soy presidente, yo no he ido a una consulta electoral.
yo no he sido electo por el pueblo. Entonces, si yo no he sido electo por el pueblo, vamos a consultar al pueblo, vamos a hacer unas elecciones. Ahí yo acepto la presidencia. Si no es así, no, yo me voy. Y miren que hay gente que fueron tan radicales que cuando murió Félix María Ruiz, no volvió jamás aquí. Sin embargo, ese mismo gobierno de Lili le aprueba una pensión y lo mandó a buscar. Pero lo mismo hizo con Luperón. Luperón se fue, porque el mismo que lo llevó a la presidencia, a lo mejor lo fusilaba. Lili, si Luperón en ese momento viene, lo fusila. Entonces, ese escenario de laboratorio de lo que es la historia es lo que puede ocurrir. Danilo se mete en una vaina que le llaman reelección. Miren lo que pasó ayer, 35 muertos y un golpe de Estado. Entonces son cosas que obligatoriamente hay que irlo evaluando. Y los Estados Unidos en todos los escenarios juegan un papel importante. Porque a veces es necesario entrar y a veces es necesario retirarse. Se cuenta que cuando ellos se retiran de la Primera Guerra Mundial, ahí es que ellos ganan la guerra. Y lo mismo ocurrió en el 45. Pero es precisamente en el momento oportuno. Entonces, todo ese escenario de ese engranaje, cómo estas constituciones se van conformando. Y miren lo de ayer de Mariano Rajoy con Bachelet al lado. ¿Hay corrupción? Sí. El presidente, más de 50 presos en este momento, y pidió perdón por haberse equivocado en las designaciones. Y ahora somete un proyecto de ley para ampliar más los rangos de la transparencia. Entonces, todo eso es producto de estos grandes escenarios, de estos grandes hombres. Miren que ayer, Miguel Hernández, yo hablaba de él ayer, el poeta de Alicante. ¿Quién lo fusiló? Francisco Franco, en el 42. Eso no hay que decirme de un tiro, no, murió en la cárcel. Porque le pidió que él pidiera con una cartita: señor Franco, necesito que me dé la libertad, porque estoy enfermo y me voy a morir. Cuando los escritores fueron, nada, muero aquí. Si hubiera escrito la carta, no estuviéramos quizá hablando de él, o estuviéramos hablando del Premio Nobel de Literatura de España, ¿verdad? Pero eso es parte de la vida y del escenario y de la fotografía que usted tiene que analizar. Entonces, Alfonso, un último mensaje, sobre todo con este tema de Duarte tan interesante para la generación. ¿Qué nos hace falta aquí? Será en el próximo programa. El tiempo no, tómese un minuto. No, el tiempo tómese 30 segundos. 30 segundos. Correcto. La unidad, don Diomedes. La unidad. Los conflictos en Haití, un problema de falta de unidad. Ese pleito entre los negros y los mulatos, la ambición de poder. Proclaman dos imperios en Haití. Y es el problema nuestro de la unidad. La falta de visión, la falta de un proyecto de nación. Pero bueno, el próximo jueves usted y yo volvemos sobre el tema. El próximo si usted me deja. No, el próximo jueves yo le prometo que voy a hablar menos y voy a dejar que sea usted que haga el programa. Porque a verdad, señores, que no ha habido desperdicio hoy. Recuérdense lo de la batata, lo de la yuca, lo de la yautía y sobre todo el juguito de caña natural, ¿verdad? Porque hay mucha fuerza, bendiciones.